día. El día de hoy vamos a presentar las técnicas de recolección de datos. Mi equipo está conformado por Jocelyn, su servidora, Melissa Sánchez, y Yareli Frías y Yaslin Martínez. Primeramente, ¿qué son las técnicas de recolección de datos? Bueno, se definen como el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar la información necesaria que permita lograr los objetivos de la investigación. Como ven, lo muestra la imagen, primeramente buscamos los datos, tenemos los resultados y podemos llegar a nuestras conclusiones en base a lo que pudimos encontrar. Y a continuación, en esta exposición vamos a mostrar algunos ejemplos de esas técnicas. Esta se divide en recolección primaria y recolección secundaria, que en la primaria, de una forma más simple de decirlo, podría ser de una forma manual, en lo que podemos encontrar, por ejemplo, cuestionarios, entrevistas, algo muchísimo más fácil. Y en la recolección secundaria, pues ya recurrimos a lo que es el Internet. Buenas tardes, yo les voy a hablar de búsqueda de bibliografías, el cual la búsqueda de bibliografías es un proceso cuyo objetivo es identificar y localizar bibliografía sobre un determinado tema. Este proceso se divide en varias etapas, como etapa previa, ya que es fundamental tener claro el objetivo de la búsqueda y cuál es la necesidad de información. Bueno, pues yo voy a hablar de ese tema, el cual también surgen de fuentes como primarias y secundarias. Son ahora sí que los que contienen la información original sin traducir ni a abreviar lo que son las tesis, libros, artículos y pues también como las revistas. Son las que contienen información y pues ahorita yo les hablé de la primaria y la secundaria son las que este, relaboran datos o síntesis, ya que están pues basadas en las fuentes primarias, las interpretan y las analizan también. En el tema también se habla de aparte de cómo explicar, cómo sacar una búsqueda bibliográfica, empieza por su manual Amersoa, el cual forma de varios puntos. Una de ellas es su formulación a una pregunta documental ilimitada hacia la búsqueda. Otra se prepara para la búsqueda identificando palabras pues claves del tema a tratar. Otras traduce la pregunta al lenguaje documental y también elige se eligen las fuentes documentales o la base de datos bibliográficos, pues también entre paréntesis al tiempo de buscar una bibliografía, siempre se cuentan con paréntesis en el cual yo una de BDB, esto quiere decir, es una categoría de archivo, el cual pues se divide de datos de una biodiversidad y ejecuta la búsqueda utilizando el formulario de búsqueda avanzada. Pues también existen los pasos para la búsqueda de información de la web. Esto pues también consiste de varios puntos. Uno de ellos es que no se encasille en una sola búsqueda, o sea, no basarnos en un solo tema, sino buscar en otras fuentes también. Ser lo más específico posible en su búsqueda, especialmente leer varias páginas web para contraer una búsqueda clara y precisa. También entender y ejecutar búsquedas pues avanzadas y tomar en cuenta el factor de idiomas principalmente, ¿no?
que esté desglosado bien el tema a tratar. La búsqueda para obtener una bibliografía es pues, por el tema, recaudar buena búsqueda de información, organizar la información, elegir, este, pues, pues la mayoría de ellas son tipo formato. También se podría el revisar lo escrito, una organización del tema para, pues, así obtener algo preciso, igual esté claro. Este, sus funciones de las revi rev ¿cómo le diré? De las revisiones bibliográficas se sabe manejar pues, y analizar e interpretar información, pues, para tener una búsqueda bibliográfica exacta y a como debe de ser, porque en realidad, creo yo, a lo que miré era que una es una búsqueda bibliográfica y otra es una búsqueda bibliográfica tipo APA. Ven los ejemplos, que sería, si el apellido del autor forma parte de la oración, se incluye solo el año de la publicación entre paréntesis. Por ejemplo, Torres 2006 encontró mediciones en peces. Y otro ejemplo sería, si el apellido del autor y la fecha de publicación son parte de la oración, no se usa el paréntesis. Como pueden ver, lo único que cambia de la de arriba a la de abajo es que el 2006, y a la de abajo varía el ejemplo del 2006 a 2007, en el cual, si se dan cuenta, primero en el primero marca Torres, 2006 encontró mediciones en peces, y como abajo dice el ejemplo, si el apellido del autor y la fecha de publicación son parte de la oración, no se usa el paréntesis. Entonces ya queda, en el año 2006, Torres encontró mediciones en peces. Pues la revisión bibliográfica comprende todas las actividades relacionadas con la búsqueda de información, escrita sobre, pues, el tema que apoya la información. También, pues, detecta, obtener, consulta la bibliografía. Pues la bibliografía citada o lista de referencias se incluye al final del trabajo o después de los anexos y antes de los índices. Debe reunir la referencia de los documentos citados, es decir, pues las descripciones completas y claras de los documentos en los que, pues, hemos tomado presente la información para nuestro trabajo y a lo que hemos alucido en el cuerpo principal de nuestro, pues, texto, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, pues, más claro y más preciso, para sacar una, búsqueda bibliográfica, es uno meterse a Google, buscamos, por ejemplo, el tema de leyes de Mendel y consultamos con la información que aparece. Pues ya ven que al principio de que uno busca una información, en Google, el primero es Wikipedia. Podemos consultar, pero a veces, muchas veces también, a pesar de que vienen completas en la forma de que viene el autor y su nombre y fecha, a veces pues no sale la información exacta. Entonces no siempre nos tenemos que basar a lo que venga primero, sino consultar en otras páginas web también. Este, y para encontrar las referencias y sacarla, tenemos que consultar las otras páginas para así ver si el tema a tratar, encuentra las mismas fechas, porque muchas veces, a veces pueden de que, si Torres, nació en 1977, en la otra puede venir que Torres, nació en 1976. Entonces, para reafirmar pues, como quien dice, la cita bibliográfica, es de verificar bien en otros temas más. Y pues ya sería todo de mi parte. Les voy a hablar sobre la búsqueda en base de datos de Internet.
las maneras más fáciles, bueno, no más fáciles, sino más sencillas y prácticas para buscar información. ¿Cuáles son los pasos para buscar información? Que no te enganches en un solo buscador, que busques más páginas, más ventanas y más links del Google, o nomás el primero que veas. Sé más específico posible en tus búsquedas. Escribe muy breve en el buscador y no pongas cosas que no van con el tema, porque si no, Google te va a lanzar otra cosa. Experimenta diferentes tipos de búsqueda, o sea, no nomás en Google Chrome, también puedes usar Internet. El Internet Explorer es muy diferente, pero es diferente de información, pero por velocidad, pues usamos el Chrome, también puedes usar el Opera o el Yahoo. Ahorita casi era más para las preguntas, o el Axe, que es para preguntas, pero eso ya se extinguieron, ya no funcionan. Por eso últimamente todos no usamos Google o el Opera, porque son los que no tienen tanto virus como el Explorer. Aprende a ejecutar búsquedas avanzadas. Pues sería como escribir brevemente y con palabras clave en la búsqueda. Ser muy breve, es lo que te intento decir, y que sea entendible, pues. ¿Cuáles son las maneras con las que sueles obtener información de una base de datos? Pues por medio de tablas. Una tabla de base de datos es igual como una hoja de cálculo de Excel, que es de filas y columnas. Ahí puedes obtener información, también en un formulario, algún informe, alguna consulta. Las bases de datos, según la información, se almacenan en dos grupos, que son las referenciales y las factuales. Bueno, sí le podrías poner en el otro. Ok, las bases de datos, según la información, pues serían las referenciales y las factuales. Las referenciales son las bibliografías, los catálogos de bibliotecas y las referencias, que es cuando vas a una biblioteca, pues ahí buscas las referencias mediante los libros y eso, ¿no? Y las factuales son numéricas y de textuales y numéricas multimedia. Esto dirige a que el usuario hacia otra fuente contenga más información primaria, con muchos casos también un resumen, algún informe de algún usuario que lo haya publicado. Como autores, últimamente nosotros buscamos autores mediante libros y ponemos ya al final en la referencia. Catálogos de bibliotecas. Incluyen el fondo propio de una biblioteca o una red de bibliotecas. Estas bases de datos incluyen monografías, títulos de publicaciones periódicas, otro tipo de documentos que tiene la biblioteca. Porque nosotros, por lo general, usamos más el Internet que el periódico. O sea, no vamos a ir a un periódico a leer información. Tampoco vamos a andar usando, bueno, libros sí, pero seamos sinceros, no muchos buscamos mediante libros y es donde más información concreta hay a lo que dice aquí, porque también dice mucho que el Internet también pone puras mentiras. O sea, yo le voy más a los libros. Bueno, bases de datos referenciales serían los que son directorios que ofrecen datos para identificar organismos, instituciones o personas, como por ejemplo los nombres, direcciones, información sobre la actividad que realizan. Pues ese es como el directorio que teníamos, uno amarillo. Ahí ese era un buscador, pero muy antiguo. Ahí tiene tu nombre, el número de tu número de teléfono, tu dirección, hasta de muchos negocios. ¿Por qué? Porque antes no había la tecnología que tenemos ahora para buscar. Ahorita hay mucho medio para buscar. También el otro sería la base de datos factuales, que contiene información original en formato electrónico, que es la más usual que consultamos. Obtenemos información directamente y no tenemos que consultar ninguna fuente de información complementaria. La información puede estar disponible, por ejemplo, en formato HTML, PDF y otras extensiones que hay también otras formas de impresión. Según su contenido, podemos destacar las siguientes bases de datos.
Las numéricas, que contienen datos numéricos como por ejemplo estadísticas. Esto pues lo usarían mucho los contadores, yo creo. Datos numéricos también es que hay diferentes tipos de información. Y pues sí, eso sería pues para darte una idea de que la base de datos es todo lo que la computadora, y el momento de buscar pues hay que ser muy específicos. Bueno, ahora sigue la citación de fuentes, que es algo muy importante para dar mayor información a las personas que van a leer un artículo y hacer un trabajo. Puede ser un resumen, una tesis, cualquier cosa en cuanto a texto, un trabajo. Para esto primero debemos buscar la información, como ya nos proporcionó mi compañera Melissa, en base de datos, en webs, en libros. Después la vamos a incorporar a nuestro gestor de bibliografía, perdón, y después gestionar la información. Finalmente viene lo que es la citación, que sería elegir nuestro estilo. Y para esto tenemos diferentes estilos. Tenemos el APA, Chicago, Harvard, ISO, MLA, Vancouver, son las más importantes, conocidas. En esta ocasión vamos a hablar de la fuente APA, el formato. Para esto tenemos dos tipos. Está la narrativa y la parentética. En la narrativa, pues, más que nada se centra en lo que es el autor. Como podemos observar, dice para Sabater 2005, o sea, empieza con el autor, ¿no? Y después tenemos la información y en la parentética hace enormemente, se concentra en la información y finalmente en el autor. Por eso es que viene al final. Tenemos el claro ejemplo y más que nada el hacer la citación nos ayuda a la fiabilidad de los trabajos, a dar a conocer el autor y que no quede nada más en un trabajo hecho y sin ningún crédito, sin admirar la persona que nos proporciona la información, ¿no? Y es muy importante, es una clave al final de nuestros trabajos, agregar las citas es muy, muy importante. Por eso es que dice Sabater 2005, página 81.